Bienvenidos a la clase de Introducción a Ingeniería de las Reacciones Químicas. En este caso particular, la clase de hoy se desarrollará para analizar los aspectos, ya sea del marco teórico o de lo que sería la práctica en sí, de determinación de reactores reales. Para eso nos iremos al procedimiento práctico y por qué accedemos a dicho procedimiento práctico. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el diseño de los reactores, ya sea PFR, PBR o de tanque agitado y demás, se realizaron a partir de su balance molar y energético, ya sea del aspecto microscópico o macroscópico, pero aplicando ciertas suposiciones que idealizaban el cálculo o el procedimiento y obteníamos las ecuaciones de diseño que generalmente eran expresiones diferenciales. Justamente esa analogía de decir que el comportamiento ideal, ya sea por ejemplo que el reactor de tanque agitado permanecía perfectamente mezclado de tal manera que una vez que la molécula del reactivo ingresa al reactor en sí, se transforma automáticamente en la concentración deseada a la temperatura deseada. Tenemos que tener en cuenta que en la realidad hay un proceso, hay una transformación que tiene su grado de tiempo. O sea, hay un cierto grado de no idealidad. Más bien estamos hablando de un reactor en condiciones reales. Justamente los reactores se desempeñan de tal manera que se desvían de ese comportamiento ideal que hemos supuesto. Por lo que debo caracterizar el comportamiento de mis reactores no ideales, denominados reactores reales. Y para el mismo, debo aplicar el concepto de la distribución de tiempos de residencia. Una primera aproximación que podemos realizar a la hora de hacer las ejercitaciones es que siempre nuestro patrón de flujo se va a modelar de tal manera que esté representado un reactor de tanque agitado o un reactor tipo flujo pistón. El tiempo de residencia es básicamente el tiempo que los átomos han pasado en el reactor. Ahora bien, ¿cómo puedo analizar ese tiempo debido o ese tiempo variable a lo largo de que los átomos circulan por el reactor? Lo hago aplicando lo que sería la distribución de tiempo de residencia, o más bien lo que sería la función de distribución del tiempo de residencia. Y para establecer dicha función de tiempo de residencia, lo que se hace es inyectar al reactor una sustancia inerte denominada trazador. Ese trazador ingresará en un cierto momento, el cual lo denominaremos como el tiempo T0. Esa inyección de trazador se mezclará con el ingreso de la alimentación del reactor, circulará a lo largo de este reactor mismo y luego se dispondrá de la corriente de efluente, donde en el mismo tendremos acoplado lo que sería un elemento sensor de detección para medir lo que sería la concentración del trazador en función del tiempo. Para elegir el trazador debo tener en cuenta que, por una parte, la viscosidad y la densidad del mismo tiene que ser igual o muy similar al fluido reactante. Por otro lado, debía haber acondicionado mi reactor de tal manera que la temperatura del mismo se mantenga constante en el desarrollo de esta experimentación. Solo es aplicable para fluidos líquidos y debo considerar que el caudal volumétrico que va a ingresar al reactor es un caudal volumétrico constante. La función de distribución de tiempos de residencia, denominada EDT, puedo describirla como la concentración del trazador en función del tiempo sobre la integral que va desde el tiempo cero hasta el tiempo infinito de dicha concentración por diferencial de tiempo. Debo cumplir, si he expresado de manera correcta, que una de las propiedades que posee la función de tiempos de residencia
es que la integral de dicha misma, evaluada desde el tiempo cero hasta un tiempo infinito, tiene que ser igual a la unidad. Otras funciones de mucha relevancia para estas ejercitaciones es la función de distribución acumulativa ft, que representa la fracción del trazador que salió del reactor en un cierto intervalo de t0 a t, y se describe justamente como la integral de la función de distribución de tiempos residencia desde ese tiempo 0 a ese tiempo t. La función lavado wt es la fracción del trazador que aún permanece en el reactor durante un intervalo de tiempo desde el tiempo t hasta un tiempo infinito que disponga. Otras propiedades que podemos desglosar de estas definiciones es que la función e en función de t es básicamente la primera derivada con respecto a la función distributiva acumulativa, o también el negativo de la derivada con respecto al tiempo de la función lavada, considerando que justamente dicha función lavado es básicamente la puedo calcular como 1 menos f de t. Como se ve en pantalla, podemos observar que dependiendo del tipo de inyección que realice con el trazador, si realiza una inyección de pulso de escalón o de escalón positivo o de escalón negativo, la respuesta detectada por este elemento sensor tendrá una respuesta característica según el tipo de inyección, y también dependerá mucho de lo que sería el tipo de reactor que se esté analizando. Justamente, según el tipo de inyección y el reactor a prueba, la respuesta será característica y se ajusta de diferentes maneras. Si, por ejemplo, he realizado una inyección de trazador en forma de pulso, y si veo y analizo la concentración en función del tiempo mediante ese elemento de medición, si logro observar que es una función que va de manera decreciente, puedo decir que se asemejaría a un reactor de tanque agitado. Y en ese caso, si la inyección es tipo pulso, el ajuste que debo realizar es empleando la definición de la función de distribución de tiempo. Si dicha inyección tipo pulso, en vez de darme una curva descendente, me dio lo que sería una función creciente y decreciente exponiendo un máximo, significa que estamos frente a un modelo de reactor del tipo flujo-pistón. Aún así, seguiré aplicando el ajuste debido con dicha función. Si la respuesta medida a través de un escalón unitario tiene esta forma, unitario positivo, mejor dicho, escalón positivo, la salida se ajusta a través de la función acumulativa. Mientras que si inyecto el trazador de forma escalón negativo, se empleará la función lavado como función de ajuste. Dependiendo justamente de la fisonomía de la lectura de datos, ya sea exponencial ascendente o exponencial descendente, puedo identificar y o asumir que el reactor no ideal se asemeja a un reactor de tanque agitado o a un reactor de flujo pistón. Justamente vemos aquí cómo es exactamente ese tipo de inyección. Si una inyección tipo pulso significa que he dispuesto el trazador, tal vez he utilizado algún elemento recolector como una jeringa para sustraer desde el almacenamiento la fracción del trazador que voy a utilizar, y voy a disponer de la boquilla de entrada de mi dispositivo reactor y colocaré la jeringa con la fracción del trazador medida, o determinada mejor dicho, y la inyectaré a mi sistema en un tiempo muy corto, y de esa manera se habrá desarrollado una inyección tipo pulso. Si la inyección ya es tipo escalón positivo, quiere decir que es una inyección por unión T. Acá habrá una alimentación, la tubería que conecta a lo que sería mi reactor,
En este caso se modela o se está mostrando un reactor de tipo tanque agitado, pero es indistinto si lo figuro o lo esquematizo como si fuera un PFR, como un tanque agitado. Lo que debo tener en cuenta siempre es que si es una inyección del trazador del tipo escalón positivo, dicha tubería o cañería de alimentación está unida a otra por medio de una unión T, justamente, donde permitirá que el trazador ingrese a través de una válvula que se activará seguramente, ingrese de manera constantemente a mi reactor. Y constantemente el sensor irá detectando la medida de la concentración del reactor. Ahora bien, la inyección de tipo escalón negativo es más o menos similar al escalón positivo. Se ha inyectado de manera constante por una unión T la medida del trazador, pero cuando realizamos un tipo de escalón negativo, significa que luego de un tiempo que se ha dejado constante el flujo de trazador, para un cierto tiempo T0, cierro dicha válvula y empieza a disminuir y a cortarse lo que sería el caudal volumétrico del trazador. Y en ese caso se puede llegar a decir que una inyección de tipo escalón negativo tal vez sea la más viable o de la más práctica, dado que días antes podría haber establecido y dejado la válvula abierta para inyección del trazador, y al otro día cerrar la válvula de la misma e ir empezando a recolectar el ensayo de tipo escalón negativo en el momento. Parámetros a tener en cuenta. El tiempo de residencia se define, considerando que el caudal era constante, como volumen de reactor sobre caudal volumétrico. El tiempo medio es el resultado de mis funciones de distribución de tiempo. Tiempo por la función E de t, desde un tiempo t0 hasta un tiempo infinito. Y acá es donde puedo averiguar si dicha medida de tiempo medio es más o menos similar al tiempo de residencia ideal. La variancia indica la dispersión de la distribución, que tan alejados están los resultados con respecto a la idealidad, donde se calcula o se define como sigma al cuadrado, pero simplemente una anotación, no es un cuadrado como tal, no es que se aplica el cuadrado sobre esta fórmula, y se calcula como la integral definida del tiempo 0 a infinito de el cuadrado de la diferencia de estos tiempos por la función de distribución de tiempo. La varianza dimensional es justamente la varianza calculada sobre el tiempo medio al cuadrado. Ese resultado me dará un valor que va desde 0 a 1, y dependiendo del valor yo puedo asumir ciertas consideraciones. Si la varianza dimensional es un valor que tiende a 0, puedo decir que mi reactor se puede modelar como si fuera un PFR. O si tiende a 1, tiende a modelarse lo que sería un reactor de tanque agitado. Si estamos hablando de un reactor de tanque agitado ideal, debo tener en cuenta que hay flujo convectivo de entrada y salida, tanto la concentración, la temperatura, la velocidad de reacción y la velocidad en sí de los fluidos se mantienen constantes o uniformes, y no hay difusión molecular. En ese caso, se aplica lo siguiente. Primero, debo tener en cuenta de si yo muevo o tengo en términos, tengo que tener en cuenta el balance molar del trazador, puedo desglosarla de lo que sería el balance molar obtenido en un reactor de tanque agitado. Lo que debo tener en cuenta es que el trazador de por sí es una sustancia inerte. Si es una sustancia inerte y estoy analizando el balance molar de dicho trazador, el término de velocidad de reacción no estaría presente, porque como no se consume o no se genera, sería igualado a 0. Por lo tanto, tendría el flujo molar de entrada menos el de salida igual a la variación del número de moles con respecto al tiempo.
Así que, número de moles lo puedo llegar a describir como la concentración, que es mol por unidad de volumen, por la unidad de volumen o la magnitud de volumen. Haré ese reemplazo aquí y por otro lado los flujos molares, que es mol por minuto, por ejemplo, o sea, unidad de mol por unidad de tiempo, es básicamente concentración mol por unidad de volumen por caudal volumétrico, siendo caudal volumétrico volumen por unidad de tiempo. Por lo tanto, hago un reemplazo de los flujos molares por su definición tal y luego muevo el término o el factor común de caudal volumétrico al otro lado de la ecuación y así tendré expresado de esta manera. Si yo aplico lo que sería la integración de esta expresión, puedo obtener que la medida de la concentración del trazador puede ser descrita teniendo en cuenta su concentración inicial por el exponencial del menos tiempo sobre el tiempo de residencia, que era volumen sobre caudal volumétrico. Teniendo en cuenta esta expresión, aplicándola a cada una de las definiciones, ya sea de E, F y W, puedo obtener la medida de lo que sería la función del tiempo de residencia, la función acumulativa y la función de lavado en términos de tanque agitado ideal. Y de esa manera puedo observar cómo las gráficas corresponden a un reactor de tanque agitado ideal. Ya si estamos hablando de un reactor más del aspecto real, donde pueden surgir ciertas zonas muertas por ciertas corrientes bypass, cortocircuito, debo tener en cuenta ciertos parámetros como los que he mencionado. Defino como alfa como la fracción de zona reactiva, 1 menos alfa en consecuencia será la fracción de zona muerta, mientras que beta será la fracción de bypass. En este caso particular, dispondré del esquema siguiente que se muestra en la pantalla, donde tendré justamente una tubería o una canilla que conecta la entrada y salida del mismo a través de una unión T, donde se produce justamente la corriente de bypass. Para esto, debo tener en cuenta ahora que el balance molar para el trazador, nuevamente, se puede desglosar de lo que sería la fórmula general del balance molar macroscópico de un reactor de tanque agitado. Lo que sí, debo tener en cuenta la magnitud real que circularía por este reactor de tanque agitado. En este caso en particular, determinamos o he definido el caudal volumétrico que circula como bypass, es el caudal volumétrico B, que se define como el caudal volumétrico neto por la fracción de bypass. Si es así esta magnitud de caudal volumétrico, lo restante es básicamente el caudal volumétrico de la zona reactiva. Aplicando los términos mencionados, considerando justamente que la velocidad de reacción de dicho trazador es nula, haciendo un reemplazo de términos como tal, sabiendo que el flujo es básicamente la concentración por el caudal volumétrico, justamente el caudal volumétrico que ingresa de trazador a este reactor es el caudal volumétrico QA, que era básicamente 1 menos beta por caudal volumétrico. Ese caudal volumétrico se dispondrá al otro lado de la ecuación y luego realizará un cierto reemplazo para definir lo que sería la medida del alfa, volumen sobre caudal volumétrico, derivada de la concentración del trazador por derivada de función del tiempo. Si yo muevo términos,
para despejar el diferencial del tiempo y despejar el diferencial de la concentración, podré integrar de manera definida, integrar con respecto a la concentración e integrar con respecto al tiempo. Y de esa manera podré obtener mi expresión de la concentración del trazador en función de los parámetros de beta y alfa. Considerando que la concentración total del trazador en el punto número 2 está definida por lo que sería la concentración a la salida por el caudal volumétrico reactivo que ingresó, más lo que sería la concentración inicial por el caudal volumétrico de bypass. Eso me da justamente la concentración neta del trazador por el caudal volumétrico existente neto. Haciendo el reemplazo de los valores de los caudales volumétricos, moviendo términos y demás, puedo definir la concentración total. Ahora bien, teniendo en cuenta los valores de la concentración del trazador en función del tiempo, puedo ingresarla en mi desarrollo de la concentración total para obtener una expresión final. Teniendo en cuenta que para un reactor con zona muerta y cortocircuito el ensayo se va a hacer por inyección de tipo escalón positivo, eso significa que la inyección era por una unión T y de manera constante. Y para eso se modelaba o se ajustaba empleando la función de tiempo acumulativa. Y la función de tiempo acumulativa habíamos visto que sería la concentración total por sobre la concentración inicial. De esa manera podré obtener el parámetro o ajuste característico para un reactor de tanque agitado con zona muerta y cortocircuito, considerando la fracción de bypass, la fracción de zona reactiva, el tiempo de residencia, y con esta medida aplicaré mi ajuste sobre mi reactor y luego podré poco a poco desglosar por definición las medidas de la función de distribución de tiempo de residencia y la función de la barra. Así como he modelado un reactor de tanque agitado de cierto volumen, puedo representar lo que sería varios reactores de tanque agitado del mismo volumen, pero como si estuvieran dispuestos de manera en serie. Teniendo en cuenta eso, aplicando la función analítica del gamma, puedo desarrollar este modelo aplicando la función correctiva de la concentración en función del tiempo, considerando esa función analítica gamma. Esta función obtenida también se puede aplicar para lo que sería un reactor de PFR, ya que puede modelarse como N reactores de tanque agitado. Teniendo en cuenta esta definición de la concentración en función del tiempo, puedo definir cada una de mis funciones, ya sea EDT, FDT y WDT. Ahora bien, hemos visto que ciertas funciones, dependiendo del tipo de inyección del trazador, se aplicarán de cierta manera, pero el ajuste del mismo se debe realizar a través de una herramienta que ya habremos visto, que es el método de mínimos cuadrados. Ese método nos implica justamente tener ya de por sí de dato la curvatura o los datos obtenidos por medición de la concentración de mi trazador, compararlas con la función ajustada aplicando el método de mínimos cuadrados y así definir la función objetivo, la cual justamente me ayudaría a mí a obtener lo que serían los parámetros a desear o a obtener a través de la función minimize, ya que esa función minimize reduce el error
el error producido por el cuadrado de las diferencias entre los datos experimentales y los datos obtenidos.